Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le dieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como bien bendecido. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Amado Dios Padre, gracias por esta porción de tu palabra. Gracias Dios por esta serie de mensajes denominados nuestra fe. Ciertamente Dios, hay un desafío tan grande. Por eso Dios, queremos pedirte, mi Dios, que nos llenes de ti, Dios, de tu poder, de tu gracia, de tu misericordia, de tu bondad. Que llenes, Dios, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestro corazón, que lo llenes totalmente de ti, que hagas de nosotros, Padre, un cauce tempestuoso donde las corrientes, Dios, bajan, corren embravecidas por la cantidad de esa agua. Haznos ríos de agua vivas, como dice tu palabra, esos ríos de bendición, esos ríos de bondad, esos ríos de tu evangelio, ese río de amor, Dios, ese río de servicio, adoración, entrega, donde redireccionamos nuestra voluntad a través de ese cauce, Dios, y derramamos bendición, Dios, en todos aquellos, Padre, que lo necesitan. Haz de nosotros esos ríos. Dios, llénanos de ti. Dios, haz que nuestro corazón, Dios, esté harto de la pasividad, de la indiferencia. Esté harto, Dios, de estar, Señor, solamente allí, estancados, Dios. Haz de nosotros, Padre, lo inimaginable. Dios, haz que el mundo se sorprenda. Recordamos la pauta de los primeros cristianos, donde la gente declaraba: ¿qué tienen estos que han trastornado el mundo? Dios, haz de nosotros un cauce de tus bendiciones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a seguir con nuestra serie, nuestra fe, y en Hebreos, donde acabamos de leer hace un momento, del versículo 23 al 29, al 28, para ser más exactamente 28. Entonces, estamos viendo por la fe. Hermanos, la fe no solamente son hechos potentosos, no solamente es esperar milagros, esperar que la montaña se mueva de un lugar hacia otro. La fe es más que eso. Yo creo que en general como creyentes, como vivientes en el Evangelio, como salvos por gracia, mediante la fe en Cristo, yo creo que como lectores de la palabra de Dios, si miramos la fe solamente en algunos hechos milagrosos, como sanación, resurrección, como Jesús cuando calmó la tormenta, que las cosechas se den, y que o sea, como que nada más la fe la basamos a ese solamente hecho milagroso. Pero la fe es mucho más que eso. La fe es una infinidad de cosas.
La fe tiene que ver con una vida entera. La fe incluye todo, como la libertad. Así es la fe, ¿sí? Así es la fe. Y lo estamos viendo a través de esta serie de mensajes. La fe es razonar, la fe es crecer, la fe es hacer, la fe es hacer las cosas que creemos, la fe es bondad, la fe es ayudar, la fe es adorar, la fe es servir, la fe es una infinidad de cosas, no está limitada solamente a una cosa. Y el escritor de Hebreos lleva como el salón de la fama que hay aquí en el mundo, ¿verdad? Donde meten a todos los más sobresalientes en el deporte. Bueno, Hebreos hace lo mismo, habla de los seres de la fe, en la postura espiritual, habla de los seres de la fe, pero lo que nos está demostrando, lo que está demostrando a los creyentes es todas las pautas que implica la fe, todas las pautas, ¿sí? Recuerden bien el contexto de Hebreos. Hebreos está escrito en un contexto donde estamos como ahorita confinados. Y el escritor de Hebreos, la intención es que se desconfinen, que no nos paralice el temor ante la persecución que la iglesia estaba pasando. Hoy no estamos pasando con nada de eso. Dice, por eso dice el Señor, dice Pablo, hasta ahorita no han padecido como si padecieran de muerte. Nada, dice. En su entrega en Cristo no han hecho nada de esto. Entonces, el escritor de Hebreos lo que quiere es referirnos a las infinidad de cosas que es la fe. Por eso estamos viendo una serie de mensajes por la fe. Y ya vimos algunas cosas: por la fe hacemos esto, por la fe hacemos lo otro, por la fe es la que nos mueve a hacer las cosas, hacer lo que debemos de ser, ¿sí? Hacer lo que debemos de ser y hacer lo que debemos de hacer. A eso nos mueve la fe. Entonces, hoy vamos a ver, por la fe redireccionamos nuestra vida. De los versículos 23 a 28 del capítulo 11 de Hebreos, por la fe redireccionamos nuestra vida. Es decir, como cuando el temor nos paraliza, entonces la fe nos hace avanzar, ¿sí? Como cuando todo creemos que ya está terminado, entonces la fe nos impulsa, nos catapulta o nos cataliza para continuar haciéndolo. Eso hace la fe. La fe nos mueve. Es impresionante el pasaje que dice: si tuvieras fe, ¿como un qué? ¿Qué vas a hacer? Ahora, cámbiatelo a ti. Dijo López Obrador a un periodista, ¿verdad? Cámbiatelo a ti. Si me lo echas a mí, dice Obrador, pero ahora cámbiatelo a ti. Ahora cámbiatelo a ti. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿a quién le dirías? A la montaña no, ¿a quién? A ti. Te dirías a ti: muévete de aquí para allá. Y entonces te moverías. ¿Sí estás entendiendo? La fe, ¿sí? A veces me sorprende el hecho de que nosotros tengamos fe en Jesús y estemos paralizados, estemos inertes. Me sorprende. ¿Por qué? Porque dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le digas a la montaña: muévete de aquí para allá. Entonces vamos a cambiarle. Dice: si yo tengo fe como un grano de mostaza, entonces yo me digo a mí mismo: yo soy la montaña, yo me muevo y me movería. Me movería en medio de todo, en medio de lo que sea, me movería. Porque fiel es el que me va a sostener. Y ya lo vimos. Fiel es el que me va a sostener. Entonces, por la fe redireccionamos nuestra vida. Primera cosa que vamos a ver, versículo 23, lo pueden leer rapidito para que no se me vayan a dormir, no sea que se me vayan a caer como aquel muchacho con Pablo, ¿verdad? Entonces, 23 dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Entonces, por la fe redireccionamos nuestra vida. ¿Por qué nuestra vida? Porque el temor nos paraliza. Pero es mediante la fe que nuestros temores no nos dominan. No nos dominan. Entonces, el miedo nos paraliza, ¿sí? Entonces la fe nos hace redireccionar nuestra vida.
Yo veo los gigantes, voy para allá, pero veo los gigantes y me regreso. Cuando me doy la vuelta, mi fe me hace decir, no, chaparrito, volteate y dale para los gigantes. La fe da dirección o le da una nueva dirección a nuestra vida. Le da nueva dirección a nuestra vida. Entonces, es mediante la fe que nuestros temores ya no nos dominan. El versículo 23 es claro. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Sí? Es decir, que en lugar de que los temores nos detengan, la fe nos mueve a hacer cosas que desafían aún nuestra propia vida. Y ahí había un desafío. El niño iba a morir. Si ellos tenían el niño, si ellos lo conservaban, el decreto del rey era que lo mataran. Pero ellos lo conservan. ¿Sí? Entonces, la fe nos mueve a hacer cosas que desafían aún nuestra propia vida. Pero esto no es nada en vano, pues tiene un propósito. Ese propósito es salvaguardar a alguien más, como es en el caso de Moisés. Sus padres lo salvaguardaron. Eso no es nada sencillo. Nosotros no leemos el texto así como así, ¿verdad? Pero si nos ponemos a investigar, si nos ponemos a analizar, hay una leyenda, por decirlo así, fuera de lo que es la palabra de Dios, que dice que el esposo de Jocabed, ¿verdad? El esposo de Jocabed la dejó cuando el rey hizo este decreto. ¿Y por qué creen que la dejó? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que se separó de ella? No, porque no la quería, la amaba. Era un hombre piadoso que amaba a Dios, también amaba a su esposa. ¿Pero por qué? Para que no se embarazara. Ah, pero qué cosas. Dios cumple sus propósitos. Aún con todos nuestros temores. Ah, ¿tienes miedo de eso? Ah, ahora se va a embarazar. Y se embarazó. Tuvo que regresar. Si es verdad esta leyenda, tuvo que regresar. ¿Sí? Entonces se embarazan. En un intento porque no seguir con los planes de Dios, Dios voltea y dice, lo vas a hacer porque lo vas a hacer. Entonces nace el niño. Sí, nace el niño. Por eso les digo que la fe nos mueve a hacer cosas que desafían aún nuestra propia vida, pero no es en vano, porque tienen el propósito de salvaguardar a alguien más. La fe nos desafía que nosotros no desistamos de la vida de fe, porque por eso otros pueden venir a los pies de Cristo. Pero cuando nosotros empezamos a renunciar a la vida de fe por cualquier cosa, entonces aquellos que nos ven vituperan el nombre de Cristo. Entonces, recuerde que la fe hace que veamos los propósitos espirituales mediante los meros, ¿verdad? Recuerde que la fe hace que veamos los propósitos espirituales que mediante los meros ojos carnales no podemos. La fe es la que nos hace ver los propósitos espirituales, ya lo vimos en otro mensaje, ¿verdad? Esos propósitos que por los meros ojos carnales no lo vemos. Los papás de Moisés estaban viendo nada más el decreto del rey y tenían temor, ¿sí o no? Pero fíjense bien lo que dice el pasaje, que Moisés, cuando ellos lo vieron, era un niño ¿qué? Hermoso. Ahora, no le vamos a poner hermoso, si no Moisés hubiera andado bien creído, ¿sí? Digo, no, en serio, hubiera andado bien cremoso, o sea, se hubiera sentido la última Coca-Cola en el Éxodo. Pero otras traducciones dicen que lo vieron como algo fuera de lo normal. ¿Estás entendiendo? Algo fuera de lo normal. Oh, me encanta. ¿Saben qué he aprendido últimamente acerca de Dios que nunca había visto antes? La intencionalidad de Dios. Dios mío, si nosotros pudiéramos ser una pizca de eso. Y deberíamos, porque nos hizo imagen y semejanza, nos dio su espíritu. Me encanta la intencionalidad de Dios porque los padres de Moisés, Jocabed y su madre tienen una perspectiva y Dios ya dentro de su intencionalidad tiene otra perspectiva. ¿Cómo hizo al niño? ¿Cómo lo hizo? Fuera de lo normal. O sea, era un tipazo, ojos de color, rubio. No, hombre, bien parecido, era bien parecido el niño. Lo hizo fuera de lo que
si tú te crees algo fuera de lo normal, no es por ti. Dile, gracias Señor por tu infinita gracia, pero hazme cumplir tus propósitos, porque, ¿verdad? Yo estoy cumpliendo mis propósitos con eso. Me la creí, ¿verdad? Pero este hermoso lo hizo hermoso. Ahora, les digo por qué me gusta la intencionalidad de Dios. Porque, ¿qué hizo Jocabed? Lo mete en una canastita, lo avienta al río, a sabiendas que la hija del faraón acostumbraba a ¿qué? Todo tiene un propósito. Todo está dentro de la soberanía y los planes de Dios, de la intencionalidad de Dios. Nada más que nosotros siempre queremos tomar otra dirección y Dios redirecciona nuestra vida. Hace que la fe nos dé la dirección que debemos de llevar. Entonces, toma el niño, lo pone allí en la cajita, va a la cajita. Y ahora, ¿ustedes por qué creen que lo hizo fuera de lo normal el Señor? Por otra parte, otra cosa aparte. ¿Pero por qué creen que lo hizo hermoso? Para que la hija del faraón lo quisiera tener. Pues cuando lo ve la hija del faraón, dice, wow, yo me quedo con este niño. ¿Sí? Es más, si alguien lo viene a reclamar, le digo que yo me lo encontré. Y la metemos presa por descuidar. O sea, Dios es intencional, lo hace hermoso para eso. O sea, Dios es intencional y dice, lo puede hacer que lo vea y se enamore del niño. ¿Sí o no? Aparte que se cuenta que la hija de Faraón no podía tener bebés. ¿Y no te llama la atención eso? ¿Por qué estéril? ¿Por qué el niño es hermoso? Cuando lo ven hermoso, eso cambia toda la perspectiva de sus padres. Dicen, Dios tiene algo para esto. Dios tiene algo. Entonces, el niño fuera de lo normal responde. Si sus temores lo hubieran dominado, entonces ellos no hubieran hecho eso. ¿Sí? Por eso es mediante la fe que nuestros temores no nos dominan. Ellos ven algo más. Ellos ven con los ojos espirituales. Anteriormente veían con los ojos carnales. Ahora ven los propósitos de Dios. De verdad que si nosotros fuéramos intencionales y viéramos los propósitos de Dios en medio de todo, aún en medio de la adversidad, en medio de todo, hombre, habría otra cosa muy diferente en el círculo evangélico. En la sociedad misma hubiera otra cosa. A veces me pongo a pensar, ¿cómo es posible que nuestro cabecita de algodón, con todo respeto, nuestro presidente AMLO, tenga mayor perspectiva de principios y de cero corrupción? Me atrevo a decir que a veces que aún nosotros como pastor. ¿No se supone que esa es la perspectiva que debe tener la luz y la sal? ¿Verdad? Entonces, ¿pero cuál es el problema? Es que nuestros temores nos dominan. Y nuestros temores nos hacen desistir. ¿Verdad? Recuerde que el mundo nos ofrece una infinidad de cosas, pero es cuando debemos por la fe volver la mirada, la voluntad a los propósitos de Dios, aún con el riesgo de perecer. Cuando el mundo nos esté ofreciendo algo, recuerde que como creyentes estamos en la tierra, pero vivimos ¿dónde? ¿Dónde? En el cielo. ¿Dónde? En el cielo. Estamos dormidos, ¿verdad? ¿Dónde estamos? En el cielo. Aleluya, gloria. Estamos en el cielo. O sea, te puedo decirlo con toda seguridad. Yo estoy en el cielo. Vivo aquí en la tierra, pero estoy en el cielo. Soy ciudadano del reino de los cielos. ¿Sí? Nada más que todavía estoy aquí. Entonces, es cuando como estamos aquí todavía, viviendo en la tierra, pero estamos en el cielo, somos ciudadanos del cielo, nos encontramos en una disyuntiva. ¿Sí? Esa disyuntiva es que el mundo nos ofrece cosas y nos jala. Pero el Señor nos dice, hey, para acá, para allá no. Y luego vamos. Entonces estamos en esa disyuntiva. ¿Sí? Pero recuerden bien lo que dijo el Señor Jesús. A la verdad, el espíritu está dispuesto, ¿no? La carne quiere el mundo. El espíritu quiere a glorificar al Señor. La carne quiere glorificar al mundo.
Y estamos en esa disyuntiva, ¿verdad? Comenzamos la materia, en el diplomado comenzamos la materia de liderazgo. Y entonces estamos viendo allí un punto que el liderazgo debe de tener, un líder debe de ser comprometido. Y yo les decía, a ver, compromiso. Compromiso es que tú haces, compromiso es que tú das la milla extra. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús dijo, si te obligan a llevar una milla, llévala dos? Entonces les decía, vamos a llevarlo al plano de la oración, la milla extra. Les decía yo, ¿cómo mostramos el compromiso en la oración? Primero, ¿cómo mostramos el compromiso en la oración? ¿Cómo mostramos que somos creyentes comprometidos en la oración? Primero, ¿cómo? Pues orando. Lo primero que debemos de hacer es ¿qué? Orar, ¿sí? Lo segundo que debemos hacer es orar ¿cuándo? Siempre. Todos los días. Debemos de comenzar orando y debemos hacerlo todos los días, pero ese no es desafío. Eso no es mostrar que estás comprometido. ¿Cómo mostramos que estamos comprometidos? Yo estoy comprometido con la oración, pastor. Yo soy un hombre de oración. Oro todos los días. Oro y oro todos los días, pastor. Ok. Pero ¿cómo es mostrar que estoy comprometido? Cumpliendo nuestros deberes. Algo que te desafía en la oración. A ver, ¿qué es lo que te puede desafiar en la oración? Pues orar todos los días. Bueno, ¿para qué es que de verdad eso es un verdadero desafío? Pero no es nada. Tienes que hacerlo, ¿sí? Tienes que hacerlo. Los creyentes deben de orar por lo menos 4 veces al día. Desayuno, almuerzo, comida y cena. Por eso no es un desafío orar. La cosa mejor que se ora. Todos los días. Pero no es desafío. ¿Cuál es el desafío? Basados al principio de que el espíritu está dispuesto, mas la carne no. ¿Cómo sería un desafío? Orar en la madrugada. Orar. ¿A qué horas? Las vigilias de la noche. ¿A qué horas es? 3 de la mañana. De 3 a 5 de la mañana. Ese sí sería un verdadero desafío. ¿Por qué? Porque a esa hora el espíritu está dispuesto más que La carne. la carne. Ese sí sería un verdadero desafío. Y es un desafío doble porque es la hora más oscura de la noche y es la hora donde los portales invisibles de maldades están más abiertos. Tú no sabes a qué te enfrentas cuando te levantas a orar a las 2 de la mañana. Tengo por seguro que ni siquiera te has dado cuenta. Ni siquiera has probado que es orar a las 3 de la mañana con tantos portales de oscuridad abiertos. En la hora más oscura. Ese es un verdadero desafío. Eso es estar comprometido. Ese es de redireccionar nuestra vida y tomar esos desafíos. Que los temores no nos paralicen, pero solamente mediante la fe. Por eso a todos los creyentes se les pide que tengan un poco de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque todos los creyentes deben de tomar desafíos. ¿Creyentes o para el pastor? A todos. El hacer discípulos y evangelizar es para todos los creyentes o para el pastor. Todos. El congregarse es para unos creyentes o nada más para otros. Sí. Por ahí estaba leyendo a alguien acerca de un hombre que dice que cuando era joven quiso enlistarse en la marina, en los Marines, ¿verdad? Fuerza, voluntad, y eso era el eslogan, ¿verdad? Dice que él quería alistarse en los Marines en Estados Unidos. Entonces dice que siempre que pasaban el eslogan, pasaban a los marines corriendo, cantando, ¿verdad? Y decía él, bueno, ¿no pueden pasar otro eslogan? ¿Por qué siempre los eslogans de los marines van corriendo, van? Y decía, a mí no me gusta correr. Decía, ok, en mis sueños más locos, yo intentaba entrar a la marina, a los Marines, y decirles, no pueden hacer una excepción por mí, o sea, de a mí, darme chance de no correr,
¿Qué creen que me hubieran dicho? Sí, mira tú. Sí, o sea, no. Todos tienen que salir a correr. No iban a hacer una excepción por él. Él iba a ser el único que no iba a correr. Todos deben de ¿qué? Ese es un principio básico. Ahora, si en los Marines todos deben de correr, digo yo, ¿cuándo podríamos transferir este pensamiento a la vida del círculo evangélico? En los evangélicos no se ve así. Los evangélicos piensan que la oración es para unos, para los más espirituales. Y sí hay algo de eso. Que la oración nada más es para aquellos que quieran orar. Que el compartir el evangelio nada más es para aquellos que quieran hacerlo. Que ir a los cultos es para los que tienen ganas. No. Que el diezmar es para los que quieren hacer rico al pastor. ¿Para qué? Para que los roben el pastor, ¿verdad? No, es para todos. O sea, digo, Señor, ¿cuándo pudiéramos llevar estas metáforas a la vida de fe? Si entendemos que en la escuela tú no puedes llevar a tu niño a la hora que quieras. ¿Se acuerdan del sermón que vimos acerca del centurión? Que dijo, Señor, yo no estoy digno de que vengas a mi casa, pero yo soy un hombre bajo autoridad y tengo autoridad a hombres a mi autoridad y les digo, vayan y van. Ni se quejan, y si se quejan como quiera van. Entonces dice, tú haz lo mismo, tú eres un Señor, dile a alguien que sane y va a sanar. Digo, ese centurión, digo, Señor, si tuviéramos la mente de los evangélicos, wow, seríamos una chulada de evangélicos. Pero ¿saben por qué? No, porque nuestros temores nos desinflan, nuestros temores nos hacen retroceder, nuestros temores no nos llevan a ver la visión, no nos dejan ver con los ojos espirituales. Nuestros temores nos paralizan porque vemos con los meros ojos carnales. Yo me imagino a Jocabel viendo, los matan, corre, y luego ve al niño y dice, no nos matan, ¿verdad? Ve para allá, nos matan, y luego ve al niño y dice, no nos matan, y no nos mataron, nos mataron. Yo quiero que te centres en esto, fíjate bien, por la fe salieron de Egipto. ¿Basado en qué? En que Dios hizo a ese niño fuera de la norma. Sus padres ven en ese niño la libertad de fe. Yo digo, Señor, a veces nosotros no vemos en lo que pasa la libertad de nuestra familia. Está pasando lo que está pasando, pero allí mi familia puede ser libre. Señor. Siguiente cosa. Entonces, por la fe redireccionamos nuestra vida, ¿verdad? Si tú estabas enfocado tanto en lo material, pues ahora enfócate en lo espiritual, redirecciona tu vida, dale nueva dirección, ¿verdad? Porque si no, ahora sí, como dijo, ¿a dónde vamos a parar? Segunda cosa, es mediante la fe que nuestra voluntad ya no nos domina. O sea, nuestra voluntad ya no nos domina mediante la fe, ¿verdad? Por eso debemos de procurar la vida de fe, por eso debemos decir al Señor, poquita fe, pero ponme en mí, Señor, ponla, lléname, como decía hace un momento, lléname de ti, hazme un río, hazme un cauce de ti, de todo lo que tú eres. Entonces, es mediante la fe que nuestra voluntad ya no nos domina. Versículo 24 al 26, ¿lo pueden leer? Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ok, entonces es mediante la fe que la voluntad ya no nos domina. Mi voluntad ya no me domina, mi carne ya no me domina. Ahora me domina la voluntad de Dios y me domina mi espíritu. Ya hago las cosas en mi espíritu, ya no en mi carne, ¿sí? Entonces, al hacer referencia a nuestra voluntad, estamos hablando de nuestros sueños, anhelos, deseos. Es decir, que como creyentes cada día nos encontramos en esa disyuntiva de cumplir los propósitos de Dios
o los nuestros. Como les acabo de decir un momento, estamos en esa disyuntiva: o le doy vuelo a la carne o le doy vuelo al espíritu. Y así estamos en esa disyuntiva: o cumplo mi voluntad o cumplo la de Dios. ¿Se acuerdan de esa anécdota del hermano Pepe? Que decía que fue un misionero a África y que un nativo se convirtió, y bueno, ese misionero se vino a Estados Unidos y regresó y se encontró a ese nativo que se encontró, y el misionero le pregunta: oye, ¿cómo te ha ido en tu vida de fe? Y le dice el nativo: pues me he dado cuenta en la vida de fe, me he dado cuenta que en nosotros es como si tuviéramos un tigre blanco y un tigre negro, y que ambos luchan dentro de nosotros. Y el misionero le pregunta: bueno, ¿y cuál de los dos tigres gana? Dice: pues al que más le des de comer, ¿sí? Sí, al que mantengas más fuerte. Y así es con nuestra vida de fe. Si tú le das de comer más a la carne, pues la carne está más fuerte. Si tú le das de comer más al espíritu, pues el espíritu está más fuerte. Y nosotros nos encontramos en esa disyuntiva, ¿sí? O sea, cada día nos encontramos en la disyuntiva de cumplir los propósitos de Dios o los nuestros. Y los pasajes son claros, ¿sí? Es mediante la fe que nuestra voluntad ya no nos domina, sino la voluntad de Dios. Y es en este momento donde decidimos que nos vean o parecer hijos del mundo o hijos de Dios. Es cuando nos encontramos en esa disyuntiva de alimentar la carne o alimentar en el espíritu, donde nos pueden ver si nos mostramos como hijos de Dios o hijos de su vida. Ese es el desafío. Es interesante el cuadro que presenta el pasaje al decir, ¿cómo dice? ¿Cuándo Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón? ¿Cuándo? La expresión dice: ¿hecho qué? Ya grande. Ya grande. Ya cuando su voluntad, ya cuando era consciente, ya cuando sabía tomar decisiones. Es cuando él decide. Es en el momento más tentativo de su vida. Es en el momento donde uno quiere realizarse por completo, pero él decide no realizarse. Es interesante lo que hacen, ¿verdad? Hecho ya grande, es decir, lo suficientemente adulto para tomar una decisión basada en el pleno conocimiento, ¿sí? Nadie le estaba tendiendo una trampa a Moisés. Es decir, que tenemos la libertad de elegir. Tenemos la libertad de elegir, pero la conciencia siempre nos insta a elegir lo mejor, es decir, por lo espiritual. Moisés rehúsa ser un heraldo. Él renuncia a ser un heraldo, un ídolo para el mundo. ¿Sí? Fíjate lo que él desiste. Él rehúsa ser un heraldo, un ídolo para el mundo. Moisés estaba en la tentativa de ser el primero en Egipto, es decir, ser faraón o rey de Egipto, donde todo el mundo lo que. Y digo todo el mundo porque en ese momento Egipto era la nación más poderosa, ricamente o inmensamente rica. ¿Sí? O sea, era sido un rey poderoso. No es lo que los hombres anhelan. Sí, solo como hombre, dijo Pablo. Los hombres decían: serán mirados, que vieron lo que poseen, ¿verdad? Compramos un reloj y lo presumimos. Y eso que lo compramos de esos relojes baratitos. Si hubiera sido un Rolex, no. Yo recuerdo que tenía un amigo que venía del otro lado y se compró una esclava, una cadena de oro grandota, ¿verdad? Y entonces cada que venía eso así, para que vieran su cadena de oro. Y le dije yo: oye, te van a echar a abrir, te vas a ahogar, mejor quítatela. Entonces, es lo que el mundo busca. O sea, es esa parte. Y fíjense lo paradójico, fíjense, es como una locura. Lo de Moisés es como una locura, ¿sí? Pero no, su voluntad ya no es la de él, es la de Dios. Porque es
tremendo esto, lo que pasa con Moisés. Yo creo que uno está loco de verdad. Uno como evangélico está loco. De verdad. ¿Por qué? Porque, o sea, ¿qué hombre no quiere ser el rey? Como José Alfredo Jiménez. ¿Qué hombre no quiere? ¿Qué mujer no quiere ser la reina? Tener ahí gente que lo sirva, que lo, ¿verdad? Estar sentado y que le estén haciendo, echando ese besito. ¿Qué hombre no? Que nada más con chisquear los dedos vengan y... ¿Qué hombre no? ¿Qué mujer no quiere? Uno es loco cuando dice, no, hombre. Ahora, no lo dejó para irse a otro palacio. No lo dejó para irse a su casa, estar cómodo. Según el pasaje, o sea, el mundo le ofrecía eso, él decide, rehúsa ser un heraldo, un ídolo para el mundo y elige ser maltratado. Sí dice, ¿no? Sí dice el pasaje, que él prefirió antes ser maltratado. ¿Cuándo? Cuando estaba en su mero apogeo. Me atrevo a decir que estaba en el momento donde estaba por llegar a ser o nombrado, ¿qué? Faraón de Egipto. Es tentador, ¿no? Y él decide dejar eso y decide padecer por Cristo. O sea, cambia un palacio por una parcela. Cambia hombres a su disposición por cuidar unas ovejas. Eso fue lo que fue a hacer Amalía, ¿no? Allá en una parcela cuidando borregas. Cambió sus ropajes reales. ¿Sí estás entendiendo lo que te estoy diciendo? ¿No te suena familiar a otra persona? Nosotros. ¿No te suena al verbo chocar? Tú dejaste tu trono y corona por mí, ¿verdad? Por venir a Belén a nacer. Pues, ¿qué cosas? Ahora vamos a llevarlo al plano de nosotros, así como el del Marín. Vamos a llevarlo. Ahora sí. Ok, tú dejaste tu trono y corona por mí, por venir a Belén a nacer. Vamos a llevarlo al plano, ¿sí? Jesús dijo, el siervo no es más que ¿qué? Más que su Señor. Entonces, ¿qué tiene que hacer el siervo? No es más que su Señor. Dejar. No, nosotros, hermanos, no busquemos ser heraldos, ídolos del mundo. Eso es muy pasajero. Por eso dice el pasaje, rehusó poseer los tesoros de Egipto, los tesoros pasajeros de la vida. Mejor decidió hacer la voluntad de Dios. Entonces elige ser maltratado, vituperado por Cristo, porque él veía un galardón más allá de su vituperio, de su situación. Él lo veía. Entonces él decide batallar, ¿sí? Fíjate, él decide batallar. Él está consciente del principio básico, es decir, significa que al rechazar su posición en el palacio real, por inercia toda la comunidad, ¿verdad?, iba a desaparecer. Y al elegir estar con Israel, por inercia, ¿iba a qué? A sufrir. Entonces, si tú has decidido por Cristo, no pienses que va a ser otra cosa menor. Por eso cuesta tanto seguir a Cristo. No creas que la gente no se decide por Cristo porque de verdad hay cambiar. No, porque es un gran desafío. La gente pone su excusa de que, pues es que a lo mejor ni Cristo ni viene, Cristo ni existe, Cristo ni esto, y Dios a lo mejor si venimos del chimpancé o qué sé yo, ¿verdad? Pero lo malo es que no quieren el desafío. Entonces, es razonable entender que todo deleite es sumamente pasajero. Principio básico, ¿sí o no? ¿Cuánto dura el olor a carro nuevo? ¿Cuánto dura? Bueno, yo nunca he tenido un carro nuevo, ¿verdad? No se puede decir cuánto.
Me he subido a uno, nada más el olor a carro, no, nada más cuando me subo yo me bajo. Porque no he tenido ninguno, ¿verdad? Pero es razonable entender que todo deleite es sumamente pasajero, es un principio básico. Y bajo este parámetro, entiende que hay algo que dura más y que no se adquiere así como así. Las mayores riquezas no se adquieren así como así. Se batalla, se trabaja y se decide. Primero tienes que decidir si quieres entrar. El Señor Jesús con una parábola dice: quien que quiera construir una torre no se sienta primero hacer números a calcular cuánto le va a costar. Y dice el Señor Jesús: así es con todo aquel que quiera seguirme. Siéntate, chaparro. ¿Se acuerdan que le dijo uno: Señor, yo quiero seguirte, yo quiero irme contigo? Y le dice: las obras tienen casa, mas el Hijo de Dios, la única que tiene, está en el cielo. ¿Quieres seguirme? Y luego viene otro y le dice: Señor, yo quiero seguirte. Y le dice: pero deja que primero me vean mis padres. Dice: todavía no entiendo. ¿Y quién dijo que sus padres iban a morir primero que él? El que quiera venir en pos de mí y pone su mano en el arado y voltea para atrás, ¿qué dice el Señor Jesús? No es digno de mí. Y el que ame más a padre y a madre. No es digno de mí. Ok. Entonces, las mayores riquezas no se adquieren así como así, se decide por ellas, se trabaja por ellas y se batalla por ellas. ¿Sí? No, pues ella ha estado bien cómodo en el palacio. Entonces, segunda cosa, es mediante la fe que nuestra voluntad ya no nos domina. Por la fe. Entonces, ¿estamos entendiendo qué es fe? Si nosotros vamos por otra parte, si nosotros hacemos lo que nosotros queremos, si cuando nos encontramos en la disyuntiva de hacerle caso a la carne y le hacemos caso a la carne y no al espíritu, entonces no tenemos fe. Tú puedes decir lo que quieras, pero no tienes fe. Si al momento de la disyuntiva estás en hacer lo correcto o hacer lo que te conviene, si te decides por lo correcto, muestras tu fe. Si te decides por lo que te gusta, entonces no tienes fe. Porque dijo Santiago: muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe junto con mi accionar. ¿Sí? ¿No piensas? Entonces, si tú de verdad anhelas las riquezas que no se ven, entonces decide, trabaja y batalla. Tercero, es mediante la fe que tomamos decisiones sabias. Es mediante la fe que tomamos decisiones sabias. Versículo 27 dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces, mediante la fe tomamos decisiones sabias. Si tomamos decisiones inacertadas, es porque otra vez no estamos ejercitando nuestra fe. Cuando tomamos decisiones sabias, ejercitamos nuestra fe. Dejar a Egipto y retirarse a Madián fue un acto de valor. Aunque en Éxodo dice que él, por miedo a quién, al faraón se fue, pero realmente no tuvo miedo, sino fue un acto de valor. El valor de un hombre que ha aprendido a esperar. Ese era el valor de Moisés. El valor de un hombre que había aprendido a esperar. ¿Sí? Los estoicos, que había muchos en aquellos tiempos, eran personas sabias y decían esto: una persona no debe arriesgarse innecesariamente, no debe arriesgar innecesariamente su vida provocando la ira de un tirano. ¿Sí? Séneca escribió: el sabio no provocará jamás la ira de los poderosos, antes le esquivará. De la misma manera que los marineros no juegan a sabiendas con el peligro de la tempestad, así. Entonces, Moisés tuvo la grandeza y el valor de esperar a que Dios dijera: ahora es el momento, Moisés. En ese momento que él golpea al egipcio y se muere el egipcio, él bien pudo haber levantado la revolución en ese momento, pero si la levanta en ese momento, hubiera sido en sus propias ¿qué? Fuerzas, hubiera sido en su propio valor, hubiera sido en su propia perspectiva. Entonces,
cuando él decide retirarse, porque Hebreos dice que eligió, en Hebreos dice que eligió, ¿verdad? En el pasaje 27, en Éxodo dice que por temor huyó. Fíjense la palabra diferente. En Éxodo dice que huyó, pero el escritor de Hebreos lo que está manifestando es otra cosa, ¿sí? Allá sí es cierto lo que dice, pero aquí dice que decide dejar, ¿sí? Entonces él dice, no es el momento, se va a Madián, porque él empezaba a discernir los propósitos de Dios, no en mis fuerzas, no en las tuyas, no en mi tiempo, sino en tu qué. Por eso qué interesante cuando esperamos en los tiempos de Dios, ¿verdad? Y no nos adelantamos a las cosas. Entonces fue una persona que tuvo la grandeza y el valor de esperar a que Dios dijera, ahora es el momento, dices, ahora es cuando. Por eso es humano el temer perder la oportunidad, pero es grande esperar en el momento de Dios, el momento de Dios, el momento oportuno. Cuarta cosa y terminamos, porque ya son la 1 y ya tengo hambre, no se crean. Entonces, cuarta cosa, cuarto, es mediante la fe que nos ponemos a trabajar. Es mediante la fe que nos ponemos a trabajar. En el punto número 2 les dije, las mayores riquezas no se adquieren así como así. Escuchen, se batalla, se trabaja y se decide. Y es para todos los creyentes. Si hay creyentes que no les gusta correr, tienen que correr. No es para unos sí y para otros no. Entonces, versículo 28. Y terminamos. Dice, por la fe que celebró la Pascua y la aspersión de sangre. Ok. Hay un riesgo. Hay un riesgo. Entiéndelo. Hay un riesgo para tu familia. ¿Cuál es el riesgo? Que un día venga el Señor y el ángel de la muerte, ¿qué? Si no hay sangre en la puerta de tu casa, ya no va a ser sangre en la puerta de tu casa. Si no hay sangre como señal en tu familia, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Ese es el parámetro. Es mediante la fe que nos ponemos a trabajar. Y hay mucho que hacer. Él preparó la Pascua. ¿Saben por qué la preparó? Porque él no quería que perecieran. Y nosotros, si no estamos haciendo nada, no nos importa que perezcan. Nada se va a dar así como así. Nada sucede así como así. Nada. Váyanse y vuelvan en 10 años. ¿Y ustedes no van a ver cambiar solo? Nada cambia solo. La fe siempre nos va a poner a trabajar. Si tú tienes fe, trabajas. Dice Santiago, yo te voy a mostrar mi fe trabajando. Tú dices que tienes fe, pero no te gusta trabajar. Antibíblico. Dice la Escritura que el que no trabaje, No coma. uy, imagínense cuántos creyentes han de estar hasta desnutridos. Han de estar, ¿cómo se dice así? ¿Cómo se dice? Anémicos, ¿verdad? Se trata de trabajar, o sea, la vida de fe no es una vida pasiva, no es una vida donde se contemplan los angelitos volando de un lado para otro y donde, no, la vida de fe no es eso, o sea, es mediante la fe que nos ponemos a chambear, mis hermanos. Según el versículo dice, por la fe por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruyera los primogénitos no los tocase. O sea, preparó el carrito, preparó todo, agarró la sangre, pintó el dintel y se estuvo ahí hasta la noche esperando a que el ángel de la muerte pasara y también dice, está separando, no se presenta. No se presenta. Eso es trabajo. ¿No le recuerdan el mismo parámetro de los que ya vimos? ¿Qué hizo Abraham? Se levantó bien de tempranito, preparó la leña, se le echó al burrito y después de 3 días, si te fijas, Dios no nos pide nada que no nos vaya a costar, o sea, es chambear. Cada que Dios nos dice, hey, nos está diciendo ponte a chambear, ponte a trabajar.
Y no cualquier trabajo, es alto trabajo y excelente trabajo. No nada más trabajar, no nada más trabajar. Entonces, Moisés era por encima de todo un hombre que comprendió que si Dios le había dado una orden, si Dios le dio una orden, tenía que cumplirla. Pero no solamente le dio la orden, también le dio la fuerza para llevarla a cabo. Moisés estaba seguro de que Dios no encarga una tarea a sus siervos para luego dejarlos a la deriva, sino que va con ellos a cada paso del camino y va con uno porque no nos va a abandonar, porque hay que trabajar. Llega el momento que nos cansamos, llega el momento que nos desesperamos, llega el momento que dejamos de confiar, llega el momento que nuestros temores se agalopan sobre nosotros y es donde dicen: Señor, tranquilo, aquí voy contigo, tú sigue, yo te acompaño, te voy a ayudar, de todo, porque Él sabe que es trabajo. Entonces, la vida de fe es una vida de trabajo, ¿verdad? Dios nos da una orden, tenemos que cumplir. Nos va a dar la fuerza, nos va a dar los recursos, nos va a dar todo. Él está allí para acompañarnos, porque Él sabe bien que el trabajo gasta, el trabajo cuesta. Entonces es mediante la fe que nos ponemos a trabajar. ¿Se fijan todo lo que implica la fe? Entonces, sí, imagínense los creyentes que no hacen nada. ¿Vale su fe? ¿Dónde está la fe? Dice por ahí diciendo a alguien que sí cumple la Biblia, porque dice un poco de dormir. Un poco de dormir. Entonces se levanta, se va a la sala, se va a la mesa, se va a la cama, se va a la sala, se va a la mesa, se va a la cama, se va a la... Y dices: es bien bíblico, porque un poco de dormir, un poco de dormitar. No, ahí está el contexto del perezoso. ¿Verdad? Entonces, no. Entonces, por la fe direccionamos nuestra vida, hermano, y hagámoslo. No dejemos, o sea, esto no, Dios mío, esto no era para tomar presiones ni nada de eso, no es para eso. La vida cristiana no hay nada de eso, no hay nada de esta cosa. O sea, vamos a direccionar nuestra vida de fe y no dejemos que nuestros temores nos dominen, ¿verdad? No dejemos que nuestra voluntad nos domine, sino la voluntad de Dios. Tomemos decisiones sabias, aunque no parezcan. Es mejor padecer con Cristo que gozar con el mundo. Es mejor padecer con Cristo que gozar con el mundo. Porque si tú gozas con el mundo, eso es lo único que tienes. ¿Se acuerdan cuando dijo el Señor Jesús? Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque los hipócritas oran ¿qué? ¿Aman qué? Orar en las plazas. Orar en las plazas. Y el Señor Jesús dice: ¿ya tienen su qué? Su recompensa. ¿Cuál era su recompensa? Que las personas dijeran: ay, mira cómo ora. Ay, mira cómo ora ese hombre, esa es su recompensa. ¿Sí? Ese es lo único. Pero tú, cuando ores a tu Padre, entra en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará de todo. Entonces que no te domine tu voluntad.